Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. A sus 45 años, Kevin no era solo un director ejecutivo en un sector competitivo, era un pionero. Nacido en una familia modesta, había ascendido en un mundo donde el color de su piel era a menudo un obstáculo, y a veces incluso un impedimento. Era la excepción en un mundo de blancos donde las trayectorias profesionales de las personas negras a menudo se reducían a roles secundarios o subordinados. Pero Kevin había decidido que esta realidad no lo definiría. Desde sus primeros pasos en el mundo empresarial, comprendió que tendría que esforzarse el doble, demostrar una disciplina rigurosa y adquirir conocimientos técnicos impecables. Sus estudios en la prestigiosa École Hotelière de Lausanne, donde fue uno de los pocos estudiantes negros, fueron una piedra angular de su ascenso. Su ascenso en la industria hotelera estuvo marcado por una mezcla de perseverancia y sutileza. En lugar de imponer su autoridad por la fuerza, Kevin se ganó el respeto gracias a su inteligencia, su capacidad para comprender las necesidades de los huéspedes y, sobre todo, su comprensión de la dinámica humana en cada planta de sus hoteles. No fue solo la gestión de números o contratos lo que lo convirtió en un líder, sino su capacidad para escuchar y comprender las sutilezas de sus empleados, incluso de aquellos que trabajaban en la sombra, entre bastidores. Los recepcionistas, los camareros, los jefes de sala, pero también aquellos que pasaban desapercibidos, el personal de limpieza. A aquellos a quienes consideraba el alma invisible de su imperio hotelero. Los hoteles que dirigía eran paraísos de lujo, palacios donde los huéspedes esperaban ser atendidos con la máxima atención. La reputación de sus establecimientos era sólida, interiores opulentos con ambientes suntuosos, habitaciones donde no había lugar para la imperfección. Cada huésped recibía un servicio que cumplía sus expectativas, o incluso las superaba. Pero Kevin sabía que, tras este espejo de excelencia, se escondía una cara completamente diferente, la de la dura realidad de los empleados, invisibles a los ojos de los huéspedes, a menudo exhaustos, maltratados y abandonados. Kevin siempre había creído que la verdadera prueba del liderazgo reside en cómo se trata a quienes se consideran invisibles. Incorporó esta frase a su filosofía corporativa desde el principio. Sabía que un líder no podía afirmar conocer su empresa sin comprender la realidad de todos sus trabajadores, aquellos cuyo trabajo nunca se destacaba, pero que eran esenciales para el buen funcionamiento de la organización. A lo largo de su carrera, había sido cuidadoso para no caer en la trampa de una jerarquía rígida que dejaba demasiado margen para la injusticia. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener una cultura corporativa equitativa, seguía recibiendo informes, rumores y comentarios. Un informe de satisfacción del cliente, recibido durante una importante reunión con su equipo directivo, le había llamado la atención. El grupo acababa de iniciar una auditoría sobre la calidad del servicio en uno de sus hoteles insignia, un palacio ubicado en el corazón de París, famoso por su exigente clientela. Los resultados de la encuesta fueron sorprendentes. Además de los comentarios habituales sobre la calidad de la bienvenida y la comida, varias quejas se referían al trato del personal de limpieza. Graves acusaciones de jornada laboral excesiva, condiciones laborales degradantes y una gestión autoritaria e inhumana. Estas quejas provenían de los propios empleados, pero no era la primera vez que Kevin recibía comentarios similares. En la reunión de la junta directiva, abordó el asunto directamente, con la esperanza de obtener una respuesta honesta y transparente. Acabo de leer el informe sobre el Hotel de París, dijo con voz tranquila pero firme. Parece que hay un problema. ¿Por qué no nos enteramos de estas quejas antes? ¿Y por qué no se toman medidas concretas para abordar esta situación? Su gerente general, un hombre de unos 50 años con aires de control absoluto, desestimó rápidamente las preocupaciones de Kevin con un gesto de la mano. No te preocupes, Kevin. Este tipo de quejas son perfectamente normales. Los empleados siempre están un poco insatisfechos, pero estas cosas pasan rápido. Estas historias sobre las condiciones laborales suelen ser malentendidos. Tenemos un hotel de lujo, y algunos empleados creen que eso significa que deben ser tratados como estrellas. Se encogió de hombros, indiferente a los verdaderos problemas tras sus palabras. Pero Kevin no se dejó engañar. Sabía que estos informes no podían ser mentiras. Los empleados no tenían la voz que merecían, y su destino a menudo se decidía a puerta cerrada. Esta respuesta rápida y desdeñosa lo preocupó profundamente.
No era ajeno a las dinámicas de poder y sabía que la desigualdad se manifestaba de muchas formas, incluso en las empresas más prestigiosas. Comprendía que, tras los muros dorados de su imperio hotelero, se desarrollaba una realidad mucho más oscura. Fue en ese preciso momento que una idea audaz germinó en su mente. ¿Y si, para comprender verdaderamente la situación, él mismo tuviera que convertirse en una de esas personas invisibles? Un simple trabajador de mantenimiento. Nadie lo reconocería. Podría observar la realidad sin filtros, confrontar la verdad de los empleados, escuchar lo que no se atrevían a decirle a la cara. No sería fácil, pero Kevin siempre había sido un hombre de decisiones valientes. Sabía que para generar un cambio real, debía comprender el sistema en su totalidad, sin pretensiones ni ilusiones. A la mañana siguiente, fue a una tienda de trajes y compró un traje de trabajo sencillo, desgastado y anticuado, nada que llamara la atención. Se cortó el pelo y se deshizo de su barba cuidadosamente cuidada. No quería nada que lo delatara. Luego, en completo anonimato, tomó un tren a París. Una vez en el hotel, se presentó como nuevo empleado del departamento de mantenimiento, sin revelar su verdadera identidad. La transformación fue radical, pero solo tenía una cosa en mente: comprender la verdadera situación de sus empleados. Quería ver con sus propios ojos las condiciones en las que trabajaban, escuchar sus voces sin filtros y ver hasta dónde llegaba la jerarquía injusta que había permitido que floreciera, a pesar de sus esfuerzos por evitarla. Lo que descubriría en los días siguientes cambiaría su visión del liderazgo y lo encaminaría hacia una profunda reforma. En su primer día como trabajador de mantenimiento, Kevin se vio rápidamente inmerso en la dura realidad. Nadie sabía quién era, lo que le daba total libertad, pero también una profunda soledad. Pasaba sus días limpiando los pasillos, fregando los pisos, lavando las ventanas y lustrando cada superficie del hotel. Al principio, la tarea parecía mundana, casi discreta. Sin embargo, a medida que completaba estas tareas, sentía una creciente inquietud. Lo que parecía una simple limpieza resultó ser mucho más que una simple tarea. Era una metáfora viviente de la invisibilidad y la subyugación que soportaban estos trabajadores. Con cada barrido, cada superficie pulida, Kevin veía las capas de injusticia amontonadas una sobre otra. Los supervisores, a menudo arrogantes, se deslizaban por los pasillos sin prestarles atención ni a él ni a sus colegas. Su mirada los recorría como si fueran simples sombras que transitaban por el vasto y lujoso hotel. Kevin observó esta dinámica con una agudeza recién descubierta: los empleados de alto nivel con los que antes se topaba en reuniones sociales ni siquiera se molestaban en saludarlos. Sin embargo, en cuanto cometían un pequeño desliz, recibían una severa reprimenda, a menudo en forma de sarcasmo o desprecio. Pero la situación no solo se caracterizaba por la frialdad de la mirada superior. Lo que impactó a Kevin fue la intensidad de las exigencias, a veces irreales, a las que estaba sometido el personal de mantenimiento. Las horas eran interminables, el trabajo físico requería una energía casi sobrehumana, pero todo esto era invisible para los clientes. Solo veían el brillo del mármol y las lámparas de araña, sin tener en cuenta las manos que trabajaban en las sombras para mantener este orden perfecto. Cuanto más observaba Kevin, más percibía la abismal brecha entre los privilegios de los empleados de la gerencia y los de los invisibles como él. Una tarde, mientras Kevin empujaba su carrito por el lujoso vestíbulo, un suceso impactó profundamente su comprensión de la realidad de sus colegas. Thierry, un gerente de aspecto pretencioso, se paró frente a un joven limpiador, Idris, que acababa de limpiar las ventanas del vestíbulo. Tras una rápida inspección, Thierry se giró bruscamente hacia él, con expresión seria. «No hiciste bien tu trabajo», le espetó. Kevin se detuvo discretamente, escuchando la escena. Las ventanas estaban impecablemente limpias, pero Thierry claramente buscaba una oportunidad para menospreciar a Idris, un joven de origen norteafricano. «Estás aquí para hacer tu trabajo, así que hazlo bien. Francamente, no estás en el estado de ánimo adecuado. Quizás habríamos sido mejores si te hubiéramos dejado en el lavavajillas», continuó, con la mirada fría y carente de compasión. Idris, con los hombros hundidos, bajó la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de frustración y vergüenza. Kevin sintió un torbellino de ira creciendo en su interior. No se trataba solo de un trabajo chapucero, sino de dignidad humana. Era una humillación sistemática que se repetía a diario, con la total indiferencia de sus superiores. En los días siguientes, se sucedieron escenas de injusticia.
Kevin observó la increíble resiliencia de sus compañeros, su capacidad para aceptar la humillación sin rebelarse jamás, su palpable desesperación. Entre ellos estaba Marie, una mujer negra de unos 40 años que había trabajado en este prestigioso hotel durante más de 20 años. Era una de las personas más competentes que había conocido, pero a pesar de su lealtad y compromiso, nunca se le había reconocido su verdadero valor. Su sueño de convertirse en líder de equipo había sido destruido por una jerarquía blanca y conservadora que prefería mantener los puestos de responsabilidad en una esfera exclusivamente privilegiada. María había aprendido a conformarse con poco, pero en el fondo, existía una frustración sorda, el dolor de ser constantemente ignorada. Pero uno de los momentos más impactantes para Kevin llegó cuando se cruzó con Madame de Montfort, una clienta habitual que parecía encarnar la opulencia y la frialdad del mundo que él había frecuentado. Ella entró en su suite, y en cuanto la limpiadora puso un pie en la habitación, le dijo con frialdad: «Ha puesto demasiado ambientador en mi habitación. Me están dando migrañas. Es insoportable». Kevin sintió que su propia ira crecía, pero mantuvo la calma. «Lo siento, madame, lo arreglaré», respondió, consciente de que su papel en la situación era puramente secundario. Pero Madame de Montfort, como tantos otros clientes, lo veía solo como un personaje secundario, un objeto invisible al que podía tratar con desdén. Era una de esas huéspedes que, inconscientemente, reforzaban la injusta jerarquía al ver el hotel solo como un lugar de opulencia, sin reconocer a las almas tras las relucientes paredes. Kevin sentía cada situación como una carga añadida, una bofetada silenciosa pero brutal para los trabajadores invisibles. Pero en el fondo, algo empezó a tomar forma en su mente. Ya no era un simple observador. Se había convertido en la voz de los ignorados, y sabía que esta experiencia cambiaría profundamente su perspectiva sobre el liderazgo. La verdadera prueba de su posición de poder, se decía a sí mismo, residía ahora en su capacidad para revertir el orden de las cosas, para dar a los trabajadores invisibles el reconocimiento que merecían. La revelación final llegó una tarde gris cuando Kevin, exhausto y desmoralizado por todo lo que había observado, se encontraba en uno de los pasillos de servicio. Su mente estaba agobiada por el cansancio acumulado y las injusticias que presenciaba a diario. Había visto las miradas frías de los supervisores, oído el sarcasmo dirigido a los trabajadores y observado cómo algunos empleados eran tratados como máquinas, herramientas intercambiables. Pero ese día, mientras caminaba por un pasillo, vio a un grupo de ejecutivos en su descanso, reunidos alrededor de una mesa baja, con café en mano, intercambiando sonrisas cómplices. Al principio, pensó que era una simple conversación informal, pero lo que oyó lo dejó paralizado. Uno de los gerentes, un hombre de unos 40 años con aspecto petulante, empezó a hablar con una franqueza desconcertante: «Esta gente está aquí para trabajar duro, sin hacer preguntas. No hay que pagarles más. Solo tienen que estar contentos con su trabajo». El tono de los demás era igual de burlón. Se reían, algunos dándose palmaditas en la espalda, otros burlándose de la docilidad de los limpiadores. Kevin sintió una oleada de indignación en el corazón. Estas palabras le sonaron como campanas, y por fin comprendió la magnitud del problema. No se trataba solo de salario ni de condiciones laborales insoportables, sino de un desprecio sistemático, una deshumanización total de los empleados. Para ellos, estas personas no eran más que herramientas, fantasmas que se movían en las sombras para mantener la ilusión de un mundo perfecto. Este fue un punto de inflexión. Kevin sintió que la ira crecía en su interior, pero sabía que debía mantener la calma. Se deslizó en silencio a un rincón, con las manos temblorosas de rabia y asco. Se dio cuenta de que lo que había observado no era una simple falta de aprecio por los empleados, sino una negación fundamental de su humanidad. La jerarquía del hotel funcionaba como un sistema cerrado donde solo importaban los de arriba, y todos los demás estaban condenados a permanecer en la sombra, invisibles y mudos, por mucho que lo intentaran. En los días siguientes, Kevin comprendió que la decisión que tenía ante sí ya no era cuestión de simples ajustes. Se enfrentaba a un sistema profundamente arraigado, basado en valores de dominación y explotación. Sin embargo, también sabía que ya no podía seguir ocultándose. Tenía que actuar, y lo haría con contundencia. Decidió revelar su verdadera identidad a un grupo de empleados que, con el paso de las semanas, habían notado su actitud atenta, respetuosa y cariñosa. Estos pocos colegas eran los únicos que habían visto más allá del simple disfraz de trabajador de mantenimiento, que habían percibido la dignidad y la conciencia de Kevin.
La sorpresa fue enorme cuando Kevin les anunció que, de hecho, era su director ejecutivo. El asombro y la confusión se mezclaron en sus ojos. Algunos ni siquiera lo creyeron. Pensaron que era una broma. Pero Kevin los tranquilizó explicándoles que había querido comprender su realidad antes de tomar decisiones que los afectaran. Fue un momento de verdad, una liberación para quienes se sentían atrapados por su propia invisibilidad. La verdadera revolución llegó pocos días después de esta revelación. Kevin organizó una reunión con los ejecutivos del hotel, aquellos que lo habían ignorado y despreciado, y anunció que era hora de reformar radicalmente la estructura del hotel. Llevaba semanas preparando su plan y estaba listo para implementarlo. En presencia de todos los gerentes, anunció que la estructura salarial se revisaría por completo. Ya no habría lugar a dudas sobre mantener estas abismales diferencias entre los empleados. Los salarios se revisarían al alza y se mejorarían las condiciones laborales. Pero eso no fue todo. Kevin también propuso implementar una capacitación en liderazgo inclusivo para todos los gerentes, para que pudieran comprender la realidad de sus empleados y el peso de la jerarquía opresiva que mantenían. El momento culminante de la reunión llegó cuando anunció que contrataría a un consultor de diversidad para trabajar específicamente con gerentes. Kevin sabía que sin esta capacitación, sin este cuestionamiento de sus sesgos, estos cambios serían superficiales. No quería simplemente corregir injusticias aparentes, quería transformar radicalmente la cultura de la empresa, haciéndola más humana, más igualitaria. Este anuncio fue una bomba en la sala. Los ejecutivos, generalmente arrogantes y confiados en su poder, quedaron desconcertados. Algunos intentaron protestar, pero Kevin no les dio espacio. Había tomado una decisión y se mantendría firme. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por el mundo empresarial. La historia de Kevin Diallo se convirtió en un símbolo de liderazgo consciente y respetuoso. Su transparencia, su disposición a comprender plenamente la realidad de los trabajadores y su compromiso con la implementación de acciones concretas para mejorarla le granjearon la admiración y el respeto tanto de empleados como de directivos. Lo que había logrado no era simplemente una reforma salarial, sino un profundo cambio de mentalidad, un desafío al statu quo que regía la industria hotelera y, por extensión, muchos otros sectores. Los empleados, que antes se sentían invisibles y desatendidos, comenzaron a ver cambios tangibles. Por fin se sintieron vistos, escuchados y valorados. Kevin no solo reformó las cifras ni restableció una jerarquía más justa. Infundió dignidad y respeto, brindando a sus empleados no solo condiciones laborales dignas, sino también la posibilidad de mantenerse firmes y orgullosos. Kevin, ahora un modelo respetado de liderazgo, sabía que reformar un sistema tan arraigado debía empezar desde abajo. Había iniciado este cambio desde adentro, con los invisibles. Y esta transformación, aunque audaz, cambiaría el hotel para siempre, elevando no solo a los empleados, sino también la humanidad de quienes los dirigían.